Mari Mari Compuché, muy buenas tardes nuevamente a todos y todas quienes han tenido la gentileza de sintonizar, ¿no? De estar visualizando y escuchando esta última mesa de la tercera jornada de homenaje al libro indígena organizada por la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esta oportunidad de cierre presentaremos ante ustedes un conversatorio en torno al siguiente tema: memoria, territorio y diáspora en la literatura mapuche contemporánea. Estarán con nosotros hoy día Ángel Valderrama Cayumán, representante de la revista electrónica Yene, una revista cultural, literaria, política. También estarán con nosotros Sandra Villanueva y James Park, ambos académicos de la Universidad de los Lagos de Osorno. También tenemos el gusto de contar con nosotros hoy día a el antropólogo Enrique Antileo, y finalmente estará con nosotros, Bernardo Colipán, poeta, historiador, investigador mapuche huilliche. Quiero entonces presentar brevemente a cada uno de nuestros panelistas de hoy en esta mesa que hemos titulado Memoria, Territorio y Diáspora en la literatura mapuche contemporánea. En primer lugar, Sandra Villanueva Gallardo. Ella es profesora de lenguaje y literatura de la Universidad de la Frontera, magíster en ciencias sociales y doctora de ciencias sociales en estudios territoriales por la Universidad de los Lagos. Su trabajo académico está asentado en la noción de territorio y su relación con los discursos. Obviamente que el currículum de Sandra es más extenso, pero en honor al tiempo vamos abreviando. También está con nosotros James Parkey, quien es director del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, de la Universidad, ¿no?, de los Lagos. Él es doctor especializado en literatura española y latinoamericana por la Universidad de Indiana de Estados Unidos. Sus áreas de especialización son literatura española y latinoamericana. Tenemos también presente hoy día a nuestro peñi Enrique Antileo Baeza, quien nació el 8 de agosto de 1983 en San Joaquín, Santiago. Él es antropólogo, es magíster y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Ha publicado en coautoría Santiago Guarría Meu del 2017, Fuchá Guarría del 2018, Diarios Mapuches del 2019 y su último libro, Aquí estamos todavía, de este año, del 2020, publicado por Pehuen Editores. Es docente Enrique en la Universidad de Chile, Universidad Diego Portales, en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad de Valparaíso. Se desdobla nuestro peñi para enseñar tanto y tanto. Actualmente realiza su postdoctorado en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Bernardo Colipán Filgueira es también uno de nuestros invitados hoy día. Él es poeta, es profesor de historia, nacido en 1966 en Osorno, la antigua Chauracahuín Huilliche, parte central de la Futa Huillimapu, las grandes tierras del sur. Posee además una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado, entre otros libros, Zonas de Emergencia, Poesía Joven del Sur de Chile, junto al poeta Jorge Velázquez, el año 1994, ¿no? Arco de Interrogaciones, libro de poesía publicado en el año 2005, Comarcas, otro libro de poesía publicado en el 2013, Pulotre, Testimonios de vida de una comunidad huilliche, del año 1999, y Forrahue, Matanza, de 1912, ¿no?, publicado ya hace varios años, pero es un texto muy poco conocido. Además, fue compilador
editor del libro Diálogos bajo el volcán, publicado junto al escritor Jaime Caucao el año 2019. Creo que me falta presentar a nuestra hermana Ángel Valderrama Cayumán, quien es periodista, urrecafe, tejedora, quien habita y escribe desde el territorio de Cancura, ¿no?, en la provincia de Mayeco, comuna de Angol. Trabaja en FIC Hualmapu, el Festival Internacional de Cine y Artes Indígenas en Hualmapu. Es también integrante del colectivo Rañintuleufu, colectivo feminista, y forma parte del equipo editorial de la revista Yene y la cooperativa editorial Chilca. Están todos entonces presentados y presentadas para este magno evento en el que conoceremos diversos textos publicados recientemente, además, por supuesto, de una revista electrónica como Yene, que está funcionando desde el otoño de este año. Comenzaremos entonces nuestra jornada de hoy con Sandra Villanueva y James Park, quienes nos van a conversar un tanto, y seguramente podrán leer algún fragmento de este texto, que se llama La otra resistencia, antología territorial de escritores mapuche huilliche, publicado este año bajo el alero de la editorial Pehuen. El escenario virtual, la palabra, la voz y la imagen para Sandra y para James. Hola a todas y todos. Saludo primero a quienes nos acompañan en la virtualidad de este espacio. Agradecer también a Jaime Buenún y a la Subdirección de Pueblos Originarios por la invitación a participar, y a todos los expositores que están presentes, con quienes es un gusto y un agrado compartir la palabra el día de hoy. Bueno, como Jaime lo decía, yo soy una de las antologadoras del libro La otra resistencia, publicado recientemente, en 2020, a través de Editorial Pehuen. Esto se enmarca dentro de la línea de pensamiento mapuche que dirige Fernando Peiricán. Es un trabajo que realizamos junto a James Park y 8 reconocidos escritores mapuches huilliches, como son Cristian Antillanca, Sonia Gaiteo, Bernardo Colipán, Jaime Buenún, Graciela Huinao, Faumelisa Manquepillán, Roxana Miranda Rupailaf y Miriam Torres Millán. Esto, voy a contar un poco la génesis del trabajo. Se inicia a partir de mi investigación doctoral, que se tituló Fundamentos Teóricos Metodológicos de los Territorios Discursivos. Esto era en el campo empírico un estudio de los discursos territoriales mapuches y del Estado chileno actual. Voy a contar sucintamente de qué se trata, no quiero aburrir a nadie con términos académicos, pero sí es importante como para comprender desde dónde surge este libro. Entonces, lo que yo propongo en esta investigación es una manera distinta de comprender al territorio y la territorialidad, y a esto es lo que yo llamo como territorios discursivos, lo cual consiste en develar principalmente las imágenes, las memorias y las emociones que condicionan nuestros discursos cada vez que pensamos o que articulamos un relato en torno al territorio que consideramos como propio. Lo que quiero decir con esto es que los seres humanos, en general, cada vez que nos preguntan o que pensamos acerca de nuestro territorio de origen o el territorio que consideramos como propio, que no necesariamente va a coincidir con el territorio de origen, conectamos con ciertas imágenes, con ciertos recuerdos, memorias, que no están del todo claras, ¿verdad? Muchas veces estas imágenes están difuminadas, están entremezcladas y actúan la mayoría de las veces, o si no todas las veces, de manera inconsciente en la colectividad. Y esto es importante porque yo no me estoy refiriendo a la imaginación de un solo sujeto, sino que lo que estoy planteando es que en el colectivo, ¿verdad?, de grupos, comunidades o pueblos, ¿verdad?, que comparten un sentir con respecto al territorio, hay imágenes que son comunes, imágenes con respecto al territorio, ¿verdad? Y que estas imágenes finalmente lo que hacen es atravesar y condicionar todos nuestros discursos territoriales. Lo que hago entonces es establecer las bases fundamentales para traer a presencia estas imágenes, que denomino como hologramas territoriales, porque no son imágenes estáticas. Esto es un lenguaje que está en constante transformación y modificación, debido a los contextos socioculturales o sociohistóricos en los cuales los discursos son emitidos. Y esto cobra especial relevancia en la actualidad, o sea, con la crisis civilizatoria del paradigma neoliberal, con la actual pandemia, ¿verdad? Probablemente las condiciones imaginarias de los territorios también se van a ver modificadas y transformadas.
posiblemente extendidas por la necesidad de expandir los territorios imaginados por las cuarentenas y los largos confinamientos a los que nos hemos visto expuestos. O también pueden ser restringidos en relación también a la propia restricción del habitar hoy día en el territorio. Entonces, a partir de esto, retomando un poco la historia del libro, para poder materializarlo necesitábamos cierto financiamiento, y ahí contamos con el auspicio de la Dirección de Investigación de la Universidad de los Lagos, por medio de un proyecto interno que me adjudiqué en el año 2017 para formación de nuevos investigadores. Yo además era becaria de doctorado nacional de CONICYT, lo que también me permitía acceder a ciertos recursos, y contaba con el patrocinio del CEDER, del Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos, donde desarrollé mis estudios doctorales. Entonces, la convergencia de esas tres instituciones nos posibilitaron reunirnos con los escritores mapuches en un taller territorial que realizamos en el mes de noviembre del 2017, en el sur de Chile, en la comuna de San Juan de la Costa, en un lugar muy bello que se llama Altos de Pichimayay. Y ahí nos enfocamos en dos preguntas principales, en torno a cómo es el territorio mapuche actual y cuáles son las emociones que surgen a partir de su propio territorio. Y estas preguntas fueron abordadas por los escritores por medio de tres registros discursivos que corresponden a la columna vertebral de la metodología de los territorios discursivos, que son registros orales, obtenidos mediante conversaciones en profundidad con los escritores, discursos escritos que en el texto, en el libro, están en dos formatos. En un texto no literario, que los propios poetas escribieron pensando en el territorio mapuche, y luego textos poéticos que los propios escritores seleccionaron en relación al territorio. Algunos de ellos son inéditos y otros corresponden a textos, a poemas que ya habían sido publicados en otras antologías o en otras de las publicaciones que ellos tienen. Y un tercer registro que corresponde a un discurso iconográfico, que lo desarrollamos por medio de mapas mentales del territorio mapuche actual. Y eso se desarrolló de manera colectiva. Los escritores se organizaron espontáneamente en dos grupos, y lo que hicieron es plasmar en un bosquejo, en un dibujo, tratando de traer a presencia, ¿verdad?, las imágenes mentales que tienen cuando piensan o sienten en su propio territorio. Y esas imágenes mentales están plasmadas en este libro, y, y el valor que tiene también este último discurso iconográfico es que están interpretadas y analizadas por los propios poetas. Ahí nos basamos en uno de los principios de las metodologías descolonizadas, y hablo de principios y no hablo de metodologías descolonizadas en sí mismas, porque creo que faltan algunos pasos también para poder hablar de metodologías descoloniales en sí mismas. Los tiempos que se manejan desde la Academia Occidental, de la cual yo soy parte, generan ciertas trabas, ¿verdad?, para poder hablar y dejar atrás los elementos coloniales de la Academia ha sido históricamente parte. Pero sí, aquí lo que nosotros hicimos fue tratar de no hablar por los otros, y que sean los propios sujetos de conocimiento quienes sean protagonistas de sus propias interpretaciones. Así que eso es lo que está desarrollado en este libro. Es un fragmento sumamente relevante, historiográfico, poético y territorial, de lo que los poetas mapuche huilliches piensan con respecto al territorio mapuche. Ahora, yo, como para finalizar esta intervención, me gustaría leer un fragmento de la introducción que escribí para este libro, donde lo que hago es una declaración de principios de lo que me parece que está representado en este libro. Y lo que señalo es que la otra resistencia se expresa como la revelación de una realidad histórica que ha acontecido en Chile desde la época colonial. Queremos decir con esto que los imaginarios y discursos territoriales del pueblo mapuche, plasmados por medio de este libro, responden a acontecimientos negados por la racionalidad empírica moderna e impuestas por Occidente a través del Estado chileno. Nos referimos específicamente a la invisibilización e inferiorización hacia los pueblos originarios, instaurados por el colonialismo y la actual colonialidad eurocéntrica. Este proceso ha desarrollado un formato tipo, una especie de maqueta que permite cierta forma de insubordinación, siempre y cuando se delimita los parámetros establecidos por las sociedades modernas. Igual es importante señalar que esto está escrito en el 2018, ¿verdad? La insubordinación hoy día también tiene otro rol, pero lo importante acá es que los poetas y las poetas mapuche huilliches siempre se han revelado
a través de la resistencia. El propio discurso académico ha creado categorías de análisis donde sitúa la insurgencia indígena, desplegando una concepción imaginaria de la existencia del subalterno y de los estudios sobre dicha subalternidad. Ahí estoy apelando al emblemático texto de Gayatri Spivak, que hace una pregunta, ¿verdad? ¿Puede hablar el subalterno? Pero es una pregunta también irónica, yo la leo así al menos. Por favor, ¿pueden dejar hablar al subalterno alguna vez? Yo al menos me sitúo desde ese lado. En este contexto de producción de la otredad, la poesía mapuche ha resignificado los territorios, generando una narrativa contrahegemónica que no puede ser ubicada en el plano subalterno. Esto porque ellas y ellas son revelación de otras epistemes, son resistencia a la negación de saberes y de territorios. Sin embargo, no son sujetos que simplemente se resisten, sino que conforman una trayectoria simbólica ancestral desconocida para la cultura no mapuche. A pesar de ello, no obstante, las concepciones territoriales de su cultura están disponibles al diálogo en la medida que exista una real intención de entablar una comunicación de mutuo respeto. Y ahí me refiero específicamente al respeto y la valoración al territorio y la naturaleza, y al respeto y la valoración de las distintas maneras de ser y estar dentro de esos territorios. Pensamos entonces que esta antología territorial es una puente, ahí feminizo el concepto basándome en un famoso libro feminista de los 80, que permite acercarse a una mejor comprensión del territorio mapuche. En este sentido, es una posibilidad abierta al mundo occidental para acceder al conocimiento y una cultura ancestral que ha resistido siglos de discriminación desde otras fronteras, desde otros lugares. Esta narrativa no camina por los trayectos comunes de Occidente, aunque emplee el mismo lenguaje y los códigos sean similares. Ahí me estoy refiriendo específicamente a la noción de territorio, que es una categoría analítica que está muy presente en el discurso occidental y que también lo vemos presente en los discursos de los pueblos originarios como un significante común. No obstante, en el significado profundo aluden a conceptualizaciones totalmente distintas e inclusive contrapuestas. Y a eso me refiero a continuación y con esto finalizo. Los sentidos a los que se apelan pertenecen a un origen territorial distinto, siendo condición para su real elucidación la disposición a comprender al otro desde la total horizontalidad de las relaciones humanas. Ahí cuando hablo del otro no me refiero al pueblo mapuche, me refiero al otro entendido como todo sujeto que no es uno mismo. Ante lo expuesto, los discursos territoriales mapuches se revelan como una resistencia otra al orden establecido, dejando huellas de una historia distinta y valiosa para todos quienes nos interesamos en comprender las diversidades de territorios que constantemente cohabitamos los seres humanos. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Mari Compuche, Mari Damián, Mari a todos. Mire, yo también voy a, en honor al tiempo, limitar a una breve, unos párrafos del texto, justamente haciendo relación con el título de este conversatorio, en nivel con territorio, desde las concepciones que se toman desde lo geográfico físico hasta, en este caso, lo sensorial, emotivo y espiritual. Primero pensar que como la propuesta del taller tomamos como criterios un origen territorial al sur del río Tolten, histórica frontera donde comienza las comunidades y autodenominarse como Mapuche Huilliche, y su diferenciación con las comunidades del norte, como las costeras y las cordilleranas. Se evidencia también mediante esta productividad, esa diferenciación. Existen además diferencias internas, como aquellos autores más vinculados a las sociedades del archipiélago y aquellos más identificados con el continente. Tampoco obviamos las diferencias que nos presentan en cuanto a género y edad, educación o vínculo, explícito o no, con sus comunidades de origen. Aquellas diferencias bien pueden ser objeto de análisis, sin embargo hemos querido enfocarnos aquí y ahora en las visiones y representaciones del territorio ancestral, y del actual, por cierto, mediante una selección de escritos y de los discursos sobre los territorios de los autores. Evidentemente, los escritores no llegaron con la idea preconcebida del concepto de territorio discursivo, como lo que planteaba Sandra,
sino que fue presentado y planteado como punto de partida. Verán que el diálogo, el NUTRAM, con el que comenzó el taller, provocó en algunos un repensar, un mirar desde afuera hacia el interior de lo que comúnmente se consideraría territorio. Y aunque visiones sobre el territorio habrá muchas, las coincidencias que se evidencian aquí en esta colección son, creemos yo, ilustrativas de un mundo percibido, entendido y vivido desde otras sensibilidades. Sensibilidades que no son validadas ni cuantificadas por las ciencias occidentales, por lo general, ni tampoco valoradas por las políticas públicas ni por autoridades del Estado. Creo que eso es un aporte importante que se hace a través de esta colección, y como dice Sandra, no solamente los escritos poéticos, sino las reflexiones que están incluidas en el libro al respecto, justamente de sus recuerdos, sus emociones, sus sensibilidades en torno a su territorio de origen. Muchas gracias. Muchas gracias, James y Sandra, por presentarnos este texto importante, tal vez la primera antología de este tipo de poetas mapuche huilliches, en la que también tuve la oportunidad y el agrado de participar en su gestación, tanto en el taller, digamos, ¿no?, como después en todo lo que significó el tema editorial. Sabemos que los poetas mapuche huilliches hoy día conforman una comunidad extensa que cada vez crece más en su diversidad y en sus alcances. Y en ese sentido, el apego al territorio se está manifestando desde hace ya varias décadas a través de estas escrituras. Y eso no ha hecho sino reafirmarse en el contexto actual. Por lo tanto, este texto, digamos, no testimonia ese arraigo, esa expansión, ese adentramiento, no solamente en los territorios físicos, sino que también en estos territorios simbólicos que todos y todas las escritoras mapuche e indígenas están explorando hoy día. Chaltumay, muchas gracias por compartirnos algunas palabras de este significativo texto que se puede adquirir, ¿no?, a través de la editorial Pehuen. No sean tacaños y cómprenlo a aquellos que están, ¿no?, visualizando y escuchando esta emisión. A continuación, queremos dejar en el escenario virtual a nuestra Lamien Angie Valderrama Cayumán, quien pertenece al equipo editorial de la revista electrónica Yene, una interesantísima revista electrónica que es pluricultural, que es diversa y que enfrenta las temáticas indígenas, ¿no?, desde una perspectiva muy amplia, anticolonial, por supuesto, pero investigando seriamente en conceptos, en colores, en manifestaciones, ¿no?, artísticas de todo tipo. Dejamos entonces en el escenario virtual a nuestra Lamien Angie. Por favor, Angie, tienes tus 15 minutos. Mari Compuche, Mari Puenui. Quisiera presentarme nuevamente porque había algunos pequeñitos errores al principio. Yo vivo en el territorio Cancura, pero el territorio Cancura que queda en la comuna de Nueva Imperial, y eso es en la provincia de Cautín, más o menos 45 kilómetros de la ciudad de Temuco, hacia la costa. Soy parte del colectivo Mapuche Rañintuleufu, que es el equipo editorial del proyecto Yene Revista. Yene Revista es un proyecto que nuestro colectivo ha llevado a cabo desde hace mucho y poco tiempo. O sea, poco tiempo porque surge su primer número ahora en el pasado otoño de este año, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, pero también es un proyecto de largo aliento que tiene una genealogía. Nosotros somos un colectivo que tiene ya 5 años de existencia desde el 2015, el colectivo Rañintuleufu, y es un colectivo que se ha formado con Lamien, que vivíamos en ese momento en la ciudad de Santiago. Yo vivía también en Santiago en ese momento,
y que nos pensábamos como parte de la diáspora mapuche, ¿no? Entonces, en ese encuentro surge el colectivo y en un primer momento estuvimos realizando algunas actividades en torno al tragún, a una metodología que es muy cercana a lo que se hace en las comunidades, donde hay instancias mapuche, que es el tragún, que es el encuentro, y el nutrancagún, que es la conversación. Entonces estuvimos bastante tiempo encontrándonos, se fueron sumando más también a este colectivo, y también encontrándonos con amigos, con amigas, con amigues de otros territorios, de la Yayala. Estuvo Lucrecia Mason con nosotros, estuvo la Lamien Aura Cumes en algún momento, y estuvimos con estas experiencias los primeros 4 años, hasta que decidimos dar vida a Yené Revista. Y Yené Revista es un espacio de pensamiento, de arte y de escrituras mapuche y de la Yayala. Tuvimos nuestro primer número hace unos meses y estamos muy felices de darnos cuenta que nuestro objetivo, que era como entramar un huitral de escritura, pero también un huitral de contenidos, no es solo texto lo que tiene Yené Revista, ha podido hacer confluir a una serie de amigos, de amigas, de amigues, de colectivos, de organizaciones que han podido sumarse a este proyecto. El sitio de la revista, para quien quiera mirarlo, es yenerevista.com, y quisiera leerles un pedacito que aparece en la página de la descripción de la revista, si me permiten. Yené es un ser que con su inmensidad cruza los océanos y estremece con su canto las aguas para el encuentro. Una viajera que enfrenta su nado entre mundos como un faro en la mitad de la noche marina. En esta travesía, las ballenas nos convocan para confluir en la traza plateada y nos impulsan a germinar en su potencia caudalosa. Algunos relatos mapuches, sobre todo del Lafken Mapu, hablan de la Yené como un ser que transporta los Puyu hacia el otro mundo. Bueno, Yené, no lo había dicho, pero Yené significa ballena mapuzungún. Y hemos querido tomar esta figura porque también pensamos que nuestro colectivo y nuestro entramado quiere ser eso, ¿no? Como cruzar distintos océanos en superficialidades, en inmensidades, como subir y bajar, ¿no es cierto?, en este entramado de escrituras, de proyectos. Nosotros ahora estamos preparando el segundo número que va a salir en diciembre de la revista, una revista electrónica, y nuestro primer número se trató sobre la crisis dentro de la crisis. Veníamos, ¿no es cierto?, después de este 18 de octubre en el territorio que se llama Chile, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan conflictivo, y ahora estamos pensando cómo entramar la desmonumentalización. Eso por ahora. Chaltu Lamien, y le pedimos disculpas por el error geográfico. Parece que hay muchos cancura, ¿no? Hay incluso un cancura cerca de Osorno, hay un cancura en Chiloé, hay cancura en Nueva Imperial, en Mayeco. Es una palabra transnacional, parece, ¿no? Agradecemos entonces a nuestra Lamien Ángel que nos haya introducido en esta publicación Yené Revista, que ustedes pueden revisar en la web, porque es una, como digo, importante publicación que está con contenidos muy profesionales, muy investigados, y se entregan, digamos, al conocimiento público desde la perspectiva también de un refrescamiento, ¿no?, del conocimiento mapuche e indígena actual. Muchísimas gracias, Chaltumay Lamien, y seguramente seguiremos conversando al final con algunas preguntas que tenemos preparadas y otras que el público asistente podrá realizar. Continuamos entonces ahora con nuestro Peñi, ¿no?, Enrique Antileo, quien nos va a conversar, nos va a hacer un nucham acerca de este excepcional libro que se llama Diarios Mapuche 1935-1966, preparado en conjunto con el autor Claudio Alvarado Lincopi, quien no pudo estar en esta oportunidad por razones de trabajo, pero Enrique se hará cargo de ambas almas en este caso. Enrique, por favor, tu espacio, tu tiempo. Mari Compuche, Pupeñi Pulamien, Mule Paluta Tovachi Nutram Meu, Fachanto, Cheta Na Yukulen
Tamon Mangel, Minutram Kayalta in Pulifru, Nentulu, Filquetripantu Dati. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco ahí al Peñi Jaime Buenún, ¿no? También agradezco a Hans, a Aileen y a Máximo que están ahí tras bambalinas haciendo posible la transmisión, y un honor para mí compartir el espacio con Bernardo, con Ángel, con James y con Sandra, ¿no? Así que también les mando un saludo muy afectuoso desde acá de Valparaíso, donde estoy ahora. Estamos conectados desde territorios muy distantes entre todos, entonces una gran oportunidad virtual que se da en estos contextos. Vengo a hablar de este libro, se ve un poco ahí, está con plástico, Diarios Mapuches, que es de 1935-1966, Escrituras y Pensamientos bajo el colonialismo chileno del siglo XX, que es un libro donde con Claudio Alvarado Lincopi somos compiladores, ¿no? Y hacemos una introducción crítica como al comienzo, un libro que se publicó el año 2019, y que tiene, voy a hacer promoción de cierto modo, pero tiene una compilación bastante interesante de autorías mapuches, ¿no? De escrituras mapuches, que muchas de ellas muy desconocidas, que son escritas, se desarrollaron durante la década del 30, 1930, hasta la década del 60. Es un texto de 218 páginas, no, 238 páginas, donde figuran más de 80 textos y más de 40 autorías, ¿no? Entre ellos me gustaría mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, aparecen textos de Cornelio Aburto, de Herminia Aburto, de Segundo Painemal, de Emilio Buenueque, de Florencio o Floriano Antilef, de Martín Alonqueo, muy joven en esa época, de Miguel Levío, de Víctor Rañán, de Carlos Chihuailaz, Domingo Curaqueo, de Francisco Levimán, Laura Nahuelpan, Toribio Reuque, Avelino Melibilu, Bulnes Painemal, textos de Antonio Painemal, de Carlos Guayquiñir, quizás uno de los más conocidos también, de Domingo Tripailaf, Felipe Inalaf, de Jacinto Cayuqueo, de José Inalaf, de Martín Painemal, de Andrés Chihuailaf. Hay textos también de los hermanos Chihuailaf, de Andrés y de Antonio Chihuailaf, de Gregorio Seguel, de Guillermo Gaimán, de Teodoberto Neculmán, de Víctor Leñán Licancura, ¿no? De Anselmo Quilaqueo, de Guillermo Sea, de Víctor Raulí, y así de muchos otros, entre ellos también importantes Lamien, como Margarita Jaramillo Colompil, y Margarita Rapimán, y Laura Nahuelpan. Son autorías que se conocen o se conocían por un número muy reducido de personas, ¿no? Porque eran textos que estaban, digamos, almacenados en lo que nosotros denominamos los diarios mapuches que circulaban en la época, ¿no? Y ahí me voy a permitir, no sé si me dan un segundito para compartir pantalla, no sé si se está viendo, ¿sí? Nosotros con Claudio hicimos una investigación de unos 3 años, ¿no? Mientras realizamos otras investigaciones, encontramos en el archivo, en la labor de archivo, textos, tanto archivos privados como archivos públicos también, textos mapuches que aparecían en estos diarios. Esta es una foto, por ejemplo, del diario de la Federación Juvenil Araucana, ¿no? Que se llama Juventud Araucana, el periódico, un periódico publicado en Nueva Imperial en 1935, como lo pueden ver ahí, donde escriben los hermanos Aburto, ¿no? Que son hijos de Manuel Aburto Panguilef, Herminia Aburto, por ejemplo, y Cornelio Aburto Colihueque, ¿no? Hay unos textos muy importantes que aparecen en ese contexto, ¿no? Uno de los más relevantes, sin duda, de los que compilamos y pusimos a disposición del público, un texto que se llama Lo que la mujer araucana debe conocer entre la raza, un texto temprano, para mí, de un feminismo mapuche muy sólido y claro de la década del 30, ¿no? Liderado por varias lamien, entre ellas Herminia Aburto, ¿no? También habían materiales que figuraban en uno de los diarios más conocidos, que es La Voz de Arauco, del año 38 y en adelante. Encontramos cosas también, esta es como la disposición completa del diario de La Voz de Arauco, que debe tener un tamaño como el de La Tercera actualmente, más o menos ese es el tamaño en que circulaba, que es como el general de los diarios, ¿no? Que circulaban tanto en la Juventud Araucana como La Voz de Arauco en el sur, ¿no? En Temuco principalmente, en Nueva Imperial y Temuco. También encontramos diarios en Santiago, lo que hablaba de un proceso de organización temprana de la diáspora, ¿no? Todo lo contrario a lo que nos hacían ver las grandes teorías como antropológicas de que la organización mapuche partía prácticamente de los 80-90,
digamos que estos diarios hablan de una organización mapuche en Santiago en los años 20, ¿no? Y por lo tanto echando por tierra gran parte como de una de las investigaciones que se hicieron sobre la diáspora mapuche en la década del 90 y principalmente 2000, ¿no? El Frente Araucano era uno de esos diarios, ¿no? El Heraldo Araucano, como aparece acá, era otro de esos periódicos que circularon, que siguió al Frente Araucano. Iban teniendo directores, estaban bastante bien estructurados, ¿no? Habían escritores de columna, de análisis, entrevistas no habían, pero sí había incluso corresponsalía, gente que viajaba a otros territorios para poder articularse. Eran periódicos políticos también, lo que se llamaba en la época órganos de difusión, ¿no? Para representar el sentir de la organización o de un grupo, un poco lo que mucho se parece a lo que hace la revista Yene, ¿no? Como planteaba aquí la Lamiana, hay una labor militante, una labor de reflexión que se quiere compartir, ¿no? Un poco lo que planteaba Ángel respecto al trabajo que están haciendo ahí, y se sentía eso desde muy temprano en estos periódicos. La Cultura, por ejemplo, un diario que circuló en la década del 50, donde había un montón de textos de varios jóvenes mapuches, ¿no? La juventud era la que más escribía en estos textos. Y Acción Araucana, un periódico casi entero confeccionado por el Pei Carlos Guayquiní Raín, ¿no? Uno de los escritores más prolíficos mapuche en este periodo, ¿no? Que nos dejó muchos textos. Nosotros compilamos al menos unos 10 textos de él en este libro, ¿no? Escrituras que, digamos, desde nuestra perspectiva, merecían un espacio en el presente mapuche, ¿no? Y por eso los resituamos en el fondo, ¿no? Los volvimos a incorporar a un debate actual que tenemos para ver cómo se desarrollaba la política mapuche anteriormente y cuáles eran los conceptos principales, ¿no? Y ahí quizá hay varias cosas que se pueden desmenuzar del texto, pero voy a dejar de compartir ahí para seguir como con la reflexión acá. Hay varias cosas que se pueden decir del texto, pero yo creo que hay dos puntos anclas muy potentes, ¿no? Uno que tiene que ver con un llamado a la educación, ¿no? Generaciones mapuches que apostaron por la necesidad de educarse, ¿no? De ir a la escuela, de instruirse, pese a que la escuela representaba un doloroso tránsito en muchos de ellos, y muchas de ellos, ¿no? Un tránsito por el racismo. A pesar de eso, había un llamado a educarse. ¿Y por qué? Básicamente, lo dice muy bien Martín Alonqueo y Víctor Raulí en sus textos, ¿no? Porque así vamos a poder defender mejor a nuestro pueblo, ¿no? El educarse tenía que ver con adquirir herramientas de lectoescritura para evitar el engaño de los tinterillos, de los colonos y de otros personajes que se estaban asentando en territorio mapuche. Además, es una escritura de denuncia, ¿no? Muchas veces también el diario sirvió para denunciar los atropellos. Y por otro lado, creo que hay una buena cantidad de textos que hace una crítica al racismo. Impresionante la conciencia que existe sobre el racismo chileno en esta época, en textos de los años 30, años 20, años 40. Los hermanos y hermanas que escriben acá saben perfectamente que la sociedad chilena es una sociedad racista que se impone sobre la inferioridad o la inferiorización del indígena, ¿no? Y que por lo tanto tiene una perspectiva supremacista de la vida y de las estructuras sociales. Son muy claros, ahí Domingo Curaqueo, Carlos Guayquiní, Víctor Leñán, por ejemplo, son muy claros al exponer cómo funciona, cuál es la lógica del racismo en esta época. A mí me sorprende como esa claridad. Y lo que nosotros tratamos de hacer fue, como les planteaba, tratar de reubicarlos en el presente, ¿no? Muchos de estos escritores prácticamente pasaron al olvido después de haber escrito, ¿no? Y creo que es una interpelación al propio movimiento mapuche, a la propia sociedad mapuche, de que pensamos a veces digamos, en un presente tan poderoso que no nos permitimos ir hacia atrás en nuestra propia historia, conocer a las personas que estuvieron antes de nosotros, a los que hicieron las denuncias, a los que hicieron memoriales, por ejemplo, en el caso Huilliche, ¿no? Que son textos de una escritura anticolonial muy temprana, y lo sabe muy bien el Peñi Bernardo, que ha compilado en sus investigaciones también material sobre los memoriales Huilliche, que son entrañables en términos como de una crítica anticolonial temprana. Entonces, la escritura se posiciona, y eso es nuestro análisis con Claudio, como prácticamente una tradición,
Nosotros planteamos eso. La escritura es una tradición en el mundo mapuche, ¿no? Así como lo es también la oralidad, que constituye gran parte de la circulación de saberes, la escritura también. Hay escritura mapuche documentada desde el siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX han sido un desarrollo de la escritura mapuche, y es un deber de nuestra sociedad y de nuestra gente conocerla, ¿no? Y por lo tanto nos sentíamos como con esa obligación de dar a conocer estos textos, de reubicarlos, de reconocer nombres. Hace poco nos pasó algo sumamente increíble ahí con Claudio, producto de lo mismo. Nosotros hicimos un sitio web para hacer circular los textos y que estuvieran disponibles para todas las personas. El sitio web se llama memoriamapuche.cl, se pueden meter ahí. Están todos los textos que están en el libro compilados, disponibles totalmente para las personas. Y hace poco tiempo nos contactó una nieta de Víctor Leñam Licancura, ¿no? Que había fallecido el año 2019, ¿no? Y que su familia no sabía que él había escrito textos, ¿no? Por ahí, por la década del 30, y que fue un agrado encontrarse con la historia de su abuelo, ¿no? Escribiendo estos materiales. Nosotros le mandamos el libro como para que lo pudiera ver, y evidentemente estamos haciendo el envío de los textos originales. Eso aportaría yo por ahora, para dejar lo demás para la discusión. Chaltumay y Compuche. Mañón Peña Enrique, por ese viaje por la escritura mapuche de décadas precedentes, ese retroviaje en el tiempo, que nos permite también, ¿no?, accionar un pensamiento mucho más amplio y mucho más profundo en relación a la escritura mapuche, y decir que no se está descubriendo la pólvora hoy día en muchos aspectos, sino que nuestros antepasados, escritores y escritoras, editores, gente encargada, ¿no?, de difundir la cultura, ya lo hizo desde la década de los 20 en adelante, e incluso si vamos a un proceso de exhumación de archivos, seguramente encontraremos mucho más antecedentes, ¿no?, de textos producidos, ¿no?, por autorías mapuche. Muchísimas gracias por esta aproximación a tan importante libro como lo es Diarios Mapuche 1935-1966. A continuación, queremos dejar el espacio, el escenario virtual, como decimos, a este texto que fue editado, ¿no?, por el poeta huilliche Bernardo Colipani, que se llama Forrahue, Matanza de 1912, y que constituye otro tipo de memorial, ¿no? Constituye un memorial oral vertido a la palabra escrita en un ejercicio comunitario, ¿no?, de recuperación de la memoria. Y desde esa perspectiva es un libro que además incluye fotografías, incluye certificados de defunción de quienes, ¿no?, fallecieron en esta matanza de Forrahue. Incluye además, digamos, ¿no?, elementos gráficos, ¿no?, como esta genealogía de la vida, ¿no? Por lo tanto, es un texto que se trabajó no solamente desde el punto de vista, ¿no?, del rescate de la memoria oral, sino que también desde el punto de vista de la gráfica, ¿no?, desde el punto de vista de los símbolos. Bernardo, por favor, tienes tu tiempo, tu espacio y tu palabra. Bien, Feley. Mari Pupeñi, Pulamien, Puguenui, Pichiqueche, Puchacha, un saludo y un abrazo a todos los amigos, amigas, compañeros que están viendo este Nutram, y en particular a cada uno de los Peñi, la mía, compañeros y compañeras que están compartiendo este panel. Ya, sí, el Forrahue es un libro que lo escribimos con la comunidad mapuche huilliche de Forrahue, y lo hicimos contra una historia única. Y desde esa intención fuimos viendo que los pueblos originarios, los hombres, mujeres, ancianos, son portadores de una memoria sin archivos. Entonces, en esa perspectiva fuimos trabajando con el libro y con la comunidad
completa, ¿ya? Y yo quiero compartir unas fotos con ustedes también del proceso, ¿ya? ¿Se ven, cierto? Ya. Bueno, como yo le comentaba, el Forrahue es un libro de creación colectiva y fue construido contra una historia única. Y también acudimos como a la metáfora del traricán, que es este tejido de distintos colores que se van cruzando, pero hay líneas donde está la memoria que se cruza con lo olvido, ¿ya? Entonces, en el Charicán, más que el recuerdo aislado, importa la asociación de recuerdos en un solo tejido. Y es por eso que era importante poder reconocer el territorio, ¿ya? Al sujeto que estaba ahí, en este caso que eran los familiares de tercera generación. Ahí está el memorial que hay en Forrahue en este momento, porque el libro se inscribe dentro de un proceso mayor, ¿ya? Junto con el momento que comenzó a escribirse el libro, estaba en preparación la conmemoración de los 100 años de la matanza. Entonces, uno de los aspectos que abordó la comunidad fue la construcción de ese memorial, pero también la constitución de este otro gesto de posmemoria que era trabajar con los descendientes en segunda y tercera generación de los hermanos que fueron asesinados, ejecutados y que ahora están desaparecidos, ¿ya? Y era difícil porque uno comienza a encontrarse de manera frontal con el trauma colonial, ¿ya? Sobre todo en un momento en que la matanza de Forrahue no es un hecho aislado, sino que también en ese periodo de tiempo está la matanza de Loncoche, está la matanza de Lanco, está la matanza de Rupanco, está la matanza de la cuesta de Curaco, ¿ya? En un contexto de posguerra de la pacificación también. Entonces, un territorio, un Gualmapu que fue asolado por el ejército chileno, ¿cierto? En donde últimamente se registran como más de 98.000 personas ejecutadas. Pero en rigor era un contexto en donde esta carabina republicana se paseaba por todo Chile, porque el año 1907 este Mauser republicano se estrenaba también con obreros en la matanza de Escuela Santa María, ¿ya? Con obreros, con huelgas de obreros, la matanza de Valparaíso, con matanza de obreros en Santiago, en Punta Arena, ¿ya? Entonces, esta carabina de largo alcance también llegaba hasta el extremo sur, exterminando un pueblo completo que son los Selknam, ¿ya? Entonces, en ese contexto, si uno pudiera caminar por la Futa Huillimapu, por el Gualmapu y en particular por la Futa Huillimapu, podría ver casquetes de fusiles Mauser, fusiles Combley, fusiles Remington por todos los lugares esparcidos, ¿ya? Entonces era el guión republicano que se estaba extendiendo sobre el territorio mapuche a través de sus distintos dispositivos. Llámese misión escuela, llámese instalación de regimientos, cuarteles militares, educación monocultural y el dispositivo que se inaugura en la primera mitad del siglo XX son las matanzas, ¿ya? Entonces, en ese contexto acontece la matanza de Forrahue el 19 de octubre de 1900
12, sin duda no es un hecho aislado, pero algo ocurría en la historiografía de Osorno, en la historiografía colonial, porque la matanza, una masacre donde fueron ejecutadas 40 personas, ¿cierto? Y que aparecen registradas 15, son referidas por la historiografía de la época como los sucesos de Forrahue, como los hechos de Forrahue. Entonces, con ello le despojan de toda crueldad que tiene un hecho de negación hacia el humano, que es distinto al sujeto oficial. Entonces, la idea era, bueno, meterse en esos pliegues que tiene la memoria, esos pliegues difusos, ¿cierto? Que son tapados por estas violencias coloniales. Entonces uno se puede dar cuenta que la historia está llena de lugares de secuestro de la memoria colectiva. Y aquí es donde aparece con mucha nitidez ya los familiares de los hermanos que fueron ejecutados como verdaderos portadores de memoria sin archivo. Entonces, es por eso que el libro fue trabajado como un proceso a través de entrevistas individuales en la comunidad de Forrahue, pero también a través de Nutram colectivo, en donde todas estas memorias fragmentadas, ¿ya?, que son consecuencias precisamente de cómo el latifundio y las distintas violencias coloniales impactan en el territorio mapuche, ¿cierto? Y como a la fragmentación de los territorios se fragmenta también la memoria. Entonces, estamos conviviendo con estas experiencias fragmentadas. Por eso era necesario tender el vínculo con el Nutram colectivo, en donde la misma comunidad te iba diciendo que a ese aspecto le faltaba este relato, a este otro relato le faltaba tal sentido, y así se fue construyendo, ¿ya? Aquí hay un Nutram con don José Domingo Niliana, y hay una conversación. Es el lugar donde se realizó la matanza de Forrahue, don Segundo el Peñi. Ese fue el momento en que se presentó, el momento de conmemoración de los 100 años de la matanza de Forrahue, y en ese contexto también se presentó el libro, porque también hubo un yeyibún, ¿cierto? Hubo una intervención de los loncos, autoridades tradicionales. Ahí hay un grupo de ese momento de un teatro infantil mapuche. Y además se presentó este libro, ¿ya? Y desde la distancia, y en este ejercicio de memoria que se hace después de estas situaciones de hecho, en la cual uno puede tocar el trauma colonial, ¿cierto? Yo me di cuenta de varias situaciones que quiero compartirlas. Y una de ellas en particular tiene que ver con el vaciamiento del sujeto y el vaciamiento de los territorios. Porque cuando compartía de manera aislada en cada una de las casas, con estos recuerdos que son fragmentados, la gente me decía, sí, eso le pasó a un abuelo. Entonces en otra casa me decían, eso le ocurrió a un tío abuelo, o en nuestra casa, eso le pasó a un vecino, eso le pasó a un pariente. Ya a los 2-3 meses de que uno va trabajando, efectivamente uno llega a un nivel de angustia, porque este hecho que impactó al Gualmapu, ¿cierto? Impactó a todo un territorio. La memoria hegemónica, con toda su perversidad, se encarga incluso de privatizar los recuerdos, ¿ya? Entonces, de ahí que considero que estos ejercicios de recomponer la memoria en los tiempos presentes me parecen que son clave,
a la hora de poder otorgándole cierto orden y cierto sentido a situaciones. Entonces, ahí fue el momento en donde están los descendientes de los hermanos que fueron ejecutados. Y esa, hace días atrás, hubo una toma de camino y se extendió hacia el lienzo, 108 años de la matanza de Forragüe. ¿Qué quiere decir? Que las matanzas, que las masacres son hechos que todavía permanecen en la memoria colectiva, pero como estas heridas coloniales que nunca se cierran de cansancio, ¿ya? Entonces, Forragüe se instala primero como un ejercicio de poder hacer un recuerdo colectivo, un homenaje a los hermanos que fueron ejecutados y que ahora están desaparecidos, en un contexto de una conmemoración de 100 años de la matanza de Forragüe, pero también con la necesidad de reconocer a cómo los colectivos rurales, campesinos, mapuches, hay portadores, en ellos hay portadores de verdaderas personas, de memorias que no tienen archivos. Eso con respecto a lo que, como fue el proceso de construcción que tuvo este texto. Ahora, en su construcción en sí, el texto efectivamente, como lo muestra el Jaime, obedece a la manera como opera también la memoria en su fragmentación y en su necesidad también de recomponer sentido en los tiempos presentes. No sé si se ve una imagen ahí. Bien, esa es la genealogía que la construimos de los hermanos que fueron ejecutados y pusimos sus descendientes a manera de esos anillos de los árboles, para señalar que siempre estuvieron ahí en el centro, ¿ya? Luego el libro, bueno, tiene unas notas de campo, pero precisamente con este olvido oficial de la memoria hegemónica que privatiza recuerdos, pero que también tiene una construcción y que tiene una verdadera ingeniería sobre los olvidos, es que se recurrió a mostrar los certificados de función de los Peñi y las Lamienes, para decir que efectivamente esa matanza estuvo ahí y se ejecutó. En rigor hay 15 hay 15 certificados, pero la memoria oral habla más o menos como de 40 Peñi y Lamienes que fueron ejecutados y arrojados al río, ¿ya? Y de hecho hay una pista que en el momento cuando la policía hace un recuento del armamento que tenía la gente, señalaba como 41 garrotes, ¿ya? Después de los certificados de función que están puestos ahí, ¿ya? Para confrontar estas memorias oficiales, hegemónicas, estas memorias de olvido, una parte importante del libro tiene que ver con los relatos, con los testimonios. Aquí nos está intermediando el historiador, el antropólogo, para hacer una interpretación de los testimonios, en donde el Peñi, el Lamien, ¿cierto? El Chacha, que le da el testimonio al investigador, al especialista, siempre queda al final como la nota de pie de página. Siempre está cifrado con las iniciales, con suerte, ¿ya? Es por eso que se releva es que los testimonios están puestos ahí de manera descarnada, o sea, en donde el mismo lector tiene la libertad de generar la interpretación, ¿ya? De construir el sentido del testimonio que está presentando
el Peñi y la Lamien. Y esto se hace con la idea de mostrar que efectivamente la historiografía y la antropología contemporánea también opera como registro de secuestro de la memoria colectiva, ¿ya? Bueno, en fin, a 108 años de la matanza de Forrahue, estas porfiadas cenizas de la memoria cada tiempo se levantan, ya se recomponen, y Forrahue y la matanza que ocurrió efectivamente en esta comunidad que está ubicada a 30 kilómetros de Osorno hacia el oriente, hacia la costa, siempre está presente, ¿ya? Y cada vez cuando hay tomas de camino, se extienden esos lienzos, hay una manera de ir, podríamos decir, metabolizando estas heridas, estas rupturas, ¿ya? Estas masacres, estas heridas coloniales. Desde ahí quiero terminar con 3 momentos que plantea el libro, o sea, el libro junto con hacer un registro histórico de lo que es la situación, los antecedentes históricos de la matanza, hacer una crónica de los hechos, mostrar la genealogía, señalar los certificados de defunción, pero también mostrar los testimonios, también refiere a las impresiones que la masacre tuvo en ese tiempo. Y quiero terminar con 3 observaciones. De hecho, el responsable, el culpable, y hay que señalar, es Atanasio Burgos, junto con el mayor Frías y el gobernador Fulloger, y bueno, el ministro del Interior y el presidente de la República de la época. El fiscal militar señala, después de la matanza, que los carabineros procedieron en Forrahue con absoluta corrección y sin espíritu de crueldad, ¿ya? Lo curioso es que estuvo el presidente de la Sociedad Caupolicana en ese momento, el cual señala sobre los hechos de Forrahue y dice lo siguiente: debían acatar las resoluciones judiciales, que no debían desobedecer a la autoridad ni violar la propiedad privada, y que Atanasio Burgos, que en este caso fue el responsable de la matanza, tenía toda la disposición para conversar con ellos. Y por último, Fray Félix de Augusta señala, tal vez enviando a los indígenas pipas de alcohol, no se habría derramado tanta sangre. Eso por ahora, por lo que es la matanza de Forrahue. Tremendo, Peñi, ¿qué quieres que te diga? Sobre todo esas frases, ¿no?, recogidas de diferentes personajes de la época que marcan, ¿no?, un destino, al parecer, ¿no?, y que esas frases se repiten y se repiten de década en década ante situaciones parecidas. Te agradecemos, Bernardo, tu intervención, la presentación de Forrahue, ¿no?, un libro totalmente necesario que esperamos se republique, se reedite en algún momento, por la importancia en la memoria, por la importancia escritural, por la importancia política que tiene, no solamente para el pueblo mapuche huilliche, sino que para todos los pueblos indígenas latinoamericanos que han vivido en carne propia estas situaciones horrendas, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora al coloquio propiamente tal, y yo quiero exponer ante ustedes una pregunta general que quisiera que cada uno pudiese responder desde su sitial, desde su posición. ¿De qué manera creen ustedes, Pupeñi y Pulamien, que las diversas escrituras mapuche, poéticas, políticas, históricas, narrativas, testimoniales, etcétera, están influyendo tanto en la propia sociedad mapuche contemporánea como en su literatura creativa? Además, ¿es posible advertir también alguna influencia general de estas escrituras en la sociedad chilena? Bueno, esa es la pregunta. No me ando con chicas al preguntar. Pueden desplegar todos sus conocimientos académicos al respecto.
y comenzaremos con Sandra y James. Ok. Bueno, a mí lo que me resuena de tu pregunta, voy a tomar la última parte que señalaste. Lo que yo visualizo como influencia de las narrativas mapuches en la sociedad chilena tienen que ver con un proceso de valoración de los distintos tipos de discurso. Creo que es más bien un diálogo que tanto poetas mapuches como historiadores, intelectuales, dirigentes, autoridades ancestrales, en fin, y el pueblo mapuche en general, han estado dispuestos a entablar un diálogo con el pueblo mapuche, o sea, con el pueblo chileno, perdón. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que también hubiera sido una posibilidad que desde el pueblo mapuche se cierre, digamos, el diálogo y diga, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a entablar más conversación con los Winca y no vamos a publicar para, para ser leídos por ellos. Y esa posición creo que no ha estado. Creo que ha habido una generosidad de parte del pueblo mapuche y una resistencia que ha tenido un gran impacto en la sociedad hoy día chilena a partir del estallido social principalmente. Nadie podría decir que es casualidad la presencia de la bandera mapuche como símbolo de la revuelta, ¿verdad? Creo que si bien este argumento puede ser matizado o contrastado con distintos actos de violencia y de racismo estructural que se han visto en algunos territorios de la Araucanía, por ejemplo, también es cierto que cada territorio es un mundo, y desde esa perspectiva creo que la Araucanía y cualquier otro territorio reúne todas las características para ser analizado en su profundidad a partir de las singularidades que lo caracterizan. Digo esto porque no podemos obviar que la Araucanía es el territorio más militarizado de Chile, que la presencia de forestales, ¿verdad? Y de familias terratenientes con intereses multimillonarios desplegados en el territorio, también reúnen ciertas particularidades que no son las mismas en todas las regiones. Por lo mismo, yo no extrapolaría estas muestras de odio como el sentir y pensar de la gran mayoría de chilenas y chilenos. Para dar otro ejemplo, y con esto finalizo, recientemente el CIR, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad Católica, publicó su encuesta longitudinal con respecto a pueblos originarios. Y allí más del 90% de los consultados, tanto indígenas como no indígenas, se mostraron o de acuerdo o muy de acuerdo con el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Por lo tanto, creo que sin duda hay un camino largo todavía que recorrer en el marco del respeto y la valoración a los distintos pueblos, pero creo que también esta permanente influencia de las narrativas mapuches tienen mucho que decir al respecto. Muchas gracias, Sandra. James, ¿qué tienes que decir al respecto? La pregunta da para horas, Jaime, pero obviamente no nos vamos a explayar tanto. Nuevamente me voy a referir al texto, en este caso palabras de Fernando Pairicán, donde hace un resumen. Dice, recapitulando, la otra resistencia reúne las escrituras de la poesía mapuche de este territorio. Dignidad, dolores, memoria, humor y resistencia se unen en esta antología poética. Frente al dolor de la violencia, a este territorio de dignidad, la poesía del Characawin ha sido la manera en que las voces silenciadas por las ocupaciones emergen de ese silencio. Y como dice su compiladora Sandra Villanueva, se ha generado una narrativa contrahegemónica. Y cerrando con algunas palabras del Famelisa, Febe Manquipillán, Calfuleo, que también es parte de la compilación. Hace una referencia al su territorio cuando les pedimos reflexionar al respecto de ese territorio de origen. Ella expresó esto: el círculo está intacto. El lugar del Guillatúe y su cementerio están cada año. Es decir, ese tipo creo hay un continuo dentro de estas escrituras, las de ustedes y las de otros y otras, que denotan justamente
creo, rasgos físico-territoriales, pero emotivos y de sensibilidades extra remotas, digamos, que atraen y que van posicionando o de alguna manera ubicando a sus memorias dentro de este territorio, que no ha sido de alguna manera desterritorializado, usando un concepto más académico, es decir, que permanecen y coinciden, creo, muchos de los autores y las autoras en revivir ese territorio ancestral, resituarlo a través de su poesía y de alguna manera así proyectar tanto lo histórico, lo ancestral, lo mitológico al presente e inclusive al futuro, en ese sentido, tratando de proyectarlo de aquí en adelante, viendo en cierta manera, podríamos decir, de una manera más positiva, más con el vaso medio lleno, una continuidad. En ese sentido, ese círculo está intacto, como dice Fede. Gracias. Gracias, James, por tu contundente respuesta con asistencia de los autores mapuche. Angie, ¿qué respuesta podrías ofrecer, tentativa, tal vez provisoria, acerca de esta pregunta que puede ser un poco grande? No, yo voy a hablar un poco desde la experiencia que estamos llevando a cabo nosotros. También aquí por interno los autores y autoras me han dicho que hablé muy poco de la revista y de la gente que ha escrito, entonces voy a aprovechar y desde la INE les voy a comentar que nosotros, en realidad nuestro proyecto es un cruce que tiene que ver con literatura, pero también con arte y con periodismo, o sea, tiene que ver con nuestra apuesta por colocar en lo público algunas reflexiones y algunas experiencias que no son solo mapuche, sino que corresponden a los distintos territorios que hemos habitado y con quienes habitamos en estos territorios diaspóricos, digamos, ¿no? Para nosotros la experiencia de la diáspora es algo que nos ha constituido un poco como colectivo, y en eso también quiero, como haciendo memoria y reconociendo como las genealogías, también quiero decir que también Enrique Antileo ha tenido harta importancia en estas formulaciones, ¿no es cierto?, como del armado, ¿no es cierto?, de la recopilación de los discursos sobre la diáspora mapuche, ¿no? O sea, nosotros pensamos que en algún momento haber confluido en Santiago tiene que ver con nuestra genealogía mapuche de ser un pueblo que tuvo que emigrar en algún momento. Y en este encuentro hemos pensado el territorio diaspórico como también un retorno, en algún caso concreto como el mío, ¿no? Que volver, ¿no es cierto?, al lugar donde está mi comunidad en Cancura, y con quienes están en los territorios. Entonces, en este sentido, nosotros pensamos que que se ha llamado literatura mapuche tiene sentido político, ¿no? Ese es el sentido que le damos, y que está en relación con otras escrituras. Entonces, por ejemplo, en el sitio de la IENE escribe gente como Jimena Cuadra, que es una investigadora militante y que es una persona con quien nosotros como colectivo hemos dialogado. Entonces, los cruces que nosotros estamos pensando ahora, en términos de lo público, es, por ejemplo, una situación que pasó, que ella escribió un texto sobre los bienes comunes, porque ella vive en la ciudad de Temuco hace muchísimos años, es socióloga, y trabaja el tema de las energías. Ella está apoyando a algunas comunidades en este momento, y nos dimos cuenta que, no sé, otro lamien mapuche de Santiago, leyendo un poco la revista, los textos y sobre todo este contenido de Jimena, piensa en los bienes comunes y piensa en una mirada mapuche, y a propósito de este texto, él publica en una revista electrónica un texto dialogando sobre los bienes comunes, sobre la existencia de los ñen, por ejemplo, ¿no es cierto?, en los territorios. Entonces, nosotros pensamos que nuestra apuesta tiene que ver con
compensar los territorios de manera mixta, nosotros hacemos una reivindicación que es antirracista, que es anticolonial, más que de una identidad solamente como una identidad política mapuche. En el caso nuestro, del colectivo, nosotros somos 10, somos mapuches, la mayoría de Santiago, pero hay gente que en este momento está en Cauquenes, en la ciudad de Temuco, en Cancura. Entonces, pensando un poco en lo que tú preguntabas, Jaime, nosotros hacemos esta mixtura, ¿no? Como nuestro objetivo político no es solo identitario mapuche, sino más bien en diálogo con quienes estamos habitando los distintos territorios de la diáspora. Y en ese sentido, lo que nos interesa ahora es poner en lo público estos discursos. Ahora en el segundo número, por ejemplo, va a salir un contenido que es a propósito de los 10 años de la publicación del libro Kume Dungu, Kume Wirin, que es una antología de poetas mujeres mapuches que hizo la mía Maribel Mora Curriao con Fernanda Moraga, y que es un trabajo que tradujo la lingüista, profesora Jacqueline Caniguán. Entonces queremos hacer ese trabajo, ¿no? De memoria, de reconocimiento de cierta genealogía, y nos interesa mucho el tema de las poetas, no solo por su contenido literario poético, sino porque las poetas mapuches, los poetas han sido y son como una nueva intelectualidad, diríamos, que no viene necesariamente o solamente desde los espacios académicos, sino que están reflexionando, poniendo temas en lo público que tienen que ver con lo político, ¿no? Eso por ahora. Chaltumay Lamñán. Pasamos entonces a escuchar la palabra respecto a esa pregunta y sus variantes a nuestro Peñi Enrique Antileo. Gracias, Peñi Jaime. Estaba tratando de escuchar la intervención anterior y me parece que evidentemente todas apuntan a cómo se constituye un poco este sentido de influencia que estamos tratando de discutir, ¿no? También siento una respuesta muy a priori, no más que habiendo tantas escrituras mapuche, siento que las influencias son tantas como escritores y sus ideas pueden viajar, ¿no? Entonces, como que me parece algo que no puedo analizar tan fácilmente. Y también creo que son escrituras muy influidas también, ¿no? Por otras lecturas, porque quien salta al espacio de la escritura mapuche, de cierto modo igual hay un cariño y un amor por la escritura y por la lectura. Y entonces se siente también en muchas, abordando todo este campo enormemente diverso, ¿no? Que va desde la escritura política hasta la poesía, la narrativa, los cuentos, creaciones muy amplias, ¿no? La escritura histórica, que ha tenido harta fuerza el último tiempo, tienen influencias de muchas otras escrituras y autorías, ¿no? Y se nota ahí, es palpable eso. Yo creo que ha sido una escritura mapuche muy abierta y también con un afán comunicativo, y ahí coincido harto con Sandra, ¿no? Como la intención de hablarle a dos mundos que están ahí en la interlocución, uno el mundo chileno claramente. Hay mucho texto que está diseñado casi como para romper las barreras de la ignorancia de la sociedad chilena, ¿no? Pienso únicamente en los últimos textos de Pedro Cayuqueos, tienen esa misma función, ¿no? O sea, uno los lee y él está hablándole al mundo chileno para que aprenda algo de lo que no sabe nada, ¿no? Y por lo tanto, y hay otros textos que se escriben como para nuestra propia sociedad, ¿no? Creo que hay una interpelación ahí al mismo mundo mapuche. Los textos y la escritura también son espacios de discusión, de tensión, donde podemos poner los desencuentros también a disposición, ¿no? Las mismas organizaciones escriben mucho, ¿no? Si uno registra todo lo escrito por la Coordinadora Arauco Mayeco, por el Consejo de Todas las Tierras, o sea, solo compilando eso uno podría sacar todo lo que escribió el Consejo de Todas las Tierras, miles y miles de páginas, ¿no? Que podrían perfectamente sacarse en varios volúmenes de libro. Y eso eran escrituras muchas dirigidas hacia la sociedad mapuche, ¿no? Porque se discutía en Trabún y se disponía un poco para que los lectores fueran la sociedad mapuche. Y entonces creo que ahí se buscan distintos objetivos y efectivamente va a depender un poco del autor, del autor, la autora, de la escritura, hacia dónde quiere llegar, ¿no? Pero todas tienen ese afán
ese afán de comunicación que es lo más relevante en esto también, ¿no? Es un diálogo, como decía ahí bien Sandra, ¿no? El diálogo con un público muy, muy amplio, ¿no? Así lo veo yo, Peñi. Chaltu Peñi. Bernardo Colipán, ¿qué opinas de esta pregunta expuesta? Bueno, que tiene en su germen un dispositivo de frustración para quien quiera responderla, en primer lugar. Pero yo veo que la gramática de la memoria mapuche tiene una larga duración desde fin del siglo XIX, con Segundo Jaracalbún, el mismo Elías Necul que vimos, Domingo Quintupurray, que instala el Nutram como una especie de referencia geopoética del territorio. Ni hablar del el lonco José Santos Lincomán, lonco, poeta y comunista, ¿ya? Y después todo lo que ha generado esta promoción de poetas, de historiadores y actualmente filósofos mapuche, ¿ya? Que han ido construyendo una geopoética, ¿cierto?, que se opone a una geopolítica del territorio. La geopolítica avanza con decretos leyes, ¿cierto? Avanza con una manera de trazar, dividir, ordenar, ¿cierto?, territorio a través de un solo guión, un solo relato. Entonces, ante esa geopolítica del territorio, se levanta una geopoética del espacio que es articulada por esta gramática de la memoria. Yo lo que puedo decir que ante este proyecto de blanquitud del sujeto chileno homogéneo, único, ¿cierto?, que está sustentado estructuralmente en un racismo, con toda esta generación de escritores, de poetas, de educadores tradicionales, ¿cierto? Todos los que han hecho un ejercicio de poder pensarla como visión, han ido construyendo a esta blanquitud, ¿cierto? A este proyecto económico, una mapuchitud, ¿ya? Y digo mapuchitud, abrevando, apoyándome, ¿cierto? Con mucha ternura y mucho cariño en el proyecto de Negritud, ¿ya? Que hay un tema ahí muy interesante que pasa con los poetas de la negritud, ¿cierto? Que van construyendo, claro, o sea, relatos, narrativas, poéticas, pero también discursos políticos, en donde que van construyendo otros sujetos alternativos, simultáneos a los otros sujetos nacionales y que efectivamente terminan en procesos de emancipación política. Entonces, en esa perspectiva yo veo esta fuerza, ¿cierto? Este magma, esta potencia gramática desde lo que son estas escrituras desde el fin del siglo XIX en adelante, y también efectivamente dialogarla también con la escritura de los territorios, particularmente en la Futequillimapu. Los memoriales son unas gramáticas contrahegemónicas que van marcando el pulso durante un siglo de lo que va ocurriendo. También la poesía mapuche y también las otras narrativas. Desde esa perspectiva, sí, considero que hay una potencia emancipatoria en la construcción del discurso político, poético de la sociedad mapuche contemporánea y también histórica. Chaltumay, Peñi, Bernardo. Bueno, nos queda muy poco tiempo y quisiéramos darle en esta última parte de nuestro conversatorio tan interesante, tan intenso, tan profundo y tan expandido, ¿no?, la palabra a nuestro amigo querido Hans Schuster, quien representa en este caso a la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez, con la cual nuestra subdirección de pueblos originarios de la región metropolitana
ha llevado a cabo un largo trabajo de más de 5 años, específicamente levantando un proyecto que se llama Escuela de Idiomas Indígenas. Quisiera darte la palabra para saludar, Hans, y también para despedir en parte este conversatorio, esta presentación de textos y este remontar en la memoria, ¿no?, de la escritura mapuche específicamente. Muchas gracias, Jaime. Gracias a cada uno y a cada una de los que han estado, no solo hoy día, sino en las sesiones anteriores, considerando que este es el tercer año en que se desarrolla esta feria del libro indígena, hoy en día virtual, online, por razones que todos conocemos. Debo establecer en el saludo también el reconocimiento de algunas unidades de la universidad que siempre nos han acompañado, como es la carrera de Pedagogía en Castellano y como es la Dirección de Bibliotecas y Recursos de la Información, ¿ya? Que han estado presentes en las versiones anteriores, y hay un saludo de parte de ellos también. Yo no quisiera dejar pasar este momento en función de lo que estamos sobrellevando como nación, como país, ¿ya? Y considerar que los aportes que han venido haciendo las universidades con sus distintos centros de investigación, sus unidades de estudio, estos trabajos de magíster, los doctorados y los postdoctorados que han logrado visualizar en los últimos 20 años todo esto que estaba oculto desde este cinismo republicano, en donde una visión hegemónica intenta seguir ocultando todo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con lo que no sea lo hegemónico, ¿ya? Probablemente en el discurso feminista surge también un acercamiento muy potente. Podemos ver en el simbolismo de los tiempos como Manuel Baquedano, en esta plaza que es de la dignidad, no de él, ¿ya? Está siendo pintado de rojo todo el tiempo para recordarnos estas caravanas de la muerte donde él estaba presente, como también estaba Cornelio Saavedra y las otras caravanas que hemos tenido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es imposible tapar el sol con el dedo, es imposible no reconocer todo el bagaje cultural de los pueblos indígenas, desde el norte al sur, ¿ya? Teniendo en consideración no solo la literatura que está presente muy fuerte en el último tiempo, sobre todo desde la mirada mapuche, con los poetas, con narradores, con dramaturgos, pero también con la danza, también con el cine, ya están desarrollando fuertemente bueno, lo que quiero decir es que hoy en día estamos ciertos de que nuestra reflexión y mirada es para y con los pueblos, naciones con los cuales compartimos el territorio. Y las universidades y los centros de estudio no pueden estar ajenos a establecer miradas que nos acerquen a la condición de lo humano, porque ese es el punto central, ¿ya? Es allí donde podemos encontrarnos, independientemente a que algunos hayan perdido su idioma, que ha pasado y que sigue pasando, ¿ya? Independientemente a que otros quisieran, no siendo de esos pueblos, naciones, aprender esos idiomas. Yo diría que el punto que nos une es la condición de humanidad que nos hace estar presentes, cuidándonos en estos días, no solo para ir a votar, ¿ya? Esa hoja en blanco que necesitamos, sino que también para acercarnos entre las distintas miradas y encontrar aquello que nos parece a todos y que no es más que esta condición de humanidad y el espacio territorial que compartimos. Mi saludo una vez más para cada uno de ustedes y un agradecimiento porque, tal como dijeron aquí, los chilenos, lo chileno debe empezar a reconocer su ignorancia. Y este es un punto de encuentro muy importante para lograr acercarnos al conocimiento, y más aún, para acercarnos a la sabiduría, necesitamos reconocer nuestra ignorancia. Y lo que está presente en cada uno de nosotros es siempre el buen vivir. Y eso lo tenemos que seguir aprendiendo desde
las miradas de los pueblos, naciones indígenas. Muchas gracias a todos y todas. Chaltumay, Mañum Hans Herr, de la poesía y de la política barrial. Efectivamente, creo, digamos, que a pesar, ¿no?, de las heridas coloniales, de los traumas de este tipo, ¿no?, de la privatización o secuestro de la memoria que ha mencionado Bernardo, ¿no?, de los recuerdos de cada familia, de cada comunidad, al parecer es posible subvertir, ¿no?, anular, aunque sea en parte, ¿no?, la subalternidad a través del arte, de la escritura, del pensamiento y de la inteligencia, ¿no?, situada, fuertemente situada en lo político, ¿no?, de nuestros escritores, escritoras, artistas, filósofos, ¿no?, audiovisualistas, todo ese mundo que se está desplegando como una especie de referencia inevitable para la cotidianidad incluso de nuestros pueblos. Yo agradezco entonces sobremanera, con el corazón, con el piuque, a Ángel, a James, a Bernardo, a Sandra, a Enrique, por haber tenido la gentileza, la amabilidad, ¿no?, de presentarnos parte de sus pensamientos, de sus trabajos, ¿no?, de sus alegrías, ¿no?, y de sus proyectos en este espacio virtual que esperamos el próximo año sea un espacio presencial nuevamente para darle continuidad a estas jornadas de homenaje al libro indígena en toda su diversidad. Chaltumay, muchas gracias. Capeu Cayal, hasta Canti.